Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Hola queridos hermanos, hoy estamos a miércoles 28 de octubre, celebramos la fiesta de los santos apóstoles y mártires Simón y Judas Tadeo. Le mandamos también una cariñosa felicitación a mi hermano el Padre Cecilio, nuestro hermano mayor en el sacerdocio, que cumpleaños hoy con mucho cariño. Y pues también vamos a escuchar este hermoso evangelio que es de San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Dice así: del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, comienza este fragmento del Evangelio diciendo que en aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. De hecho, también San Lucas en numerosas ocasiones nos presenta, es el que de los evangelistas, el que más veces presenta o más resalta la presencia de Jesús en la oración. Y pues también los judíos ordinariamente tomaban los montes como un signo de oración, de encuentro con Dios. Se presta geográficamente, puesto que la altura separa de la presencia de otras personas y de otras criaturitas, para acercarnos más al silencio, a la soledad y con ello también a Dios. Es también como un signo de acercarse al cielo, y el cielo es un signo de el lugar donde Dios habita, la trascendencia. Y bueno, Jesús también nos enseña en numerosas ocasiones cómo dedica tiempo a orar, sobre todo cuando va a tomar decisiones importantes. De las más importantes es su decisión, su determinación a ir a la cruz, y por eso antes va al huerto de los olivos y pasa la noche en oración, ¿no? Aquí va a escoger a sus apóstoles y pasa la noche en oración con Dios. Nosotros también preguntémonos, cuando tomamos alguna decisión, ¿dedicamos tiempo fuerte a la oración? Porque si somos discípulos de Cristo debemos imitar al Maestro, ¿no? ¿Dedicamos tiempo fuerte a la oración, sobre todo cuando vamos a tomar decisiones importantes? Bueno, también distingamos el público de Jesús, o
las personas con quienes él se relacionaba son muchas. Por un lado, la multitud. La multitud es una mezcla de todo tipo de personas, tanto de discípulos como de fariseos, saduceos, gente curiosa, gente que nada más está ahí circunstancialmente. Otros se los llevan a la fuerza. Vente, vamos a ver qué dice Jesús. No quiero ir, vente. Y no sé qué. Y la multitud hay de todo, ahí hay de todo. Entonces también podemos nosotros quizá estar ahí, ¿no? Quizá ahorita quien está escuchando este audio no lo está escuchando por convicción, sino por a ver qué dice este padrecito, ¿no? Pero hay otro grupo. Hay otro grupo, el grupo de los discípulos. Ya los discípulos son más cercanos a Jesús. Los discípulos escuchan su mensaje con atención y tratan de poner en práctica su palabra y de imitar al Maestro. Los discípulos lo siguen, no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente. Es una imitación de Cristo. Los discípulos son imitadores del Maestro. Entonces, ese es un número un poco más reducido que el de la multitud. O más bien, sí, más reducido. Y de ahí, los apóstoles. Hoy Jesús, de entre sus discípulos, escoge a sus apóstoles y toma el número de 12, como 12 eran las tribus de Israel. O sea, Jesús quiere hacer un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo será la iglesia, porque la salvación no se puede nada más limitar a los israelitas. Ese es el pueblo que Dios tomó pedagógicamente para el inicio de su plan de salvación, pero en el plan de salvación está precisamente que o sea, que la salvación se extienda al mundo entero, y eso será a través de la iglesia, y eso ha sido a través de la iglesia, el instrumento principal de Dios, a través del cual después de Cristo extendería su reino. En Cristo vino el reino de los cielos, y después esa misión que comenzó Cristo aquí en la tierra la continuamos nosotros, su iglesia. Pues el cimiento de la iglesia son los apóstoles. Los apóstoles son las columnas que sostienen la iglesia. También, así como comparaciones, ¿no? Y aquí dice los nombres de los apóstoles, y dentro de ellos se encuentran Simón el celota, como le dicen, o el fanático, y Judas Tadeo. Bueno, Simón era un celota. Los celotas eran un grupo de judíos que buscaban, a través de la guerra y las rebeliones, vencer al imperio romano que estaba sometiendo a los judíos, y muchos judíos pensaban que Jesús era una especie de gran líder político que llegaba a instaurar un reino temporal, cuando pues no era así. Y seguramente y así fue. Simón, que empezó como un discípulo pues con mentalidad imperfecta, sus intereses pues mezquinos y personales, y toda su mentalidad fue cambiando poco a poco con la gracia de Dios, y fue entendiendo que Cristo vino a instaurar un reino en nuestros corazones que después se extendería en la tierra, ¿no? Pero es un reino mucho más fuerte y más poderoso y más extenso que cualquier reino temporal. Fue cambiando Simón. Ciertamente Jesús no vino a escoger santos, escogió gente con muchos defectos, pero Él esperaba que cambiaran precisamente por su bien de ellos y para gloria de Dios. Y así fue en la mayoría, salvo Judas Iscariote, que fue el traidor, ¿verdad? No lo podemos juzgar porque solamente a Dios le corresponde eso. Solamente Dios sabe
si se salvó o se condenó, pero lo cierto es que Cristo quiere nuestro bien, Dios quiere nuestro bien y no nos juzga aquí en la tierra, nos ve con amor, con misericordia. Él no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Y bueno, y el otro que escoge es Judas Tadeo, que se dice que era su pariente. Y bueno, pues ambos apóstoles y ambos mártires. Hoy quisiera comentar un poquito una experiencia, espero ser breve, que nos ayude a entender un poco el papel de los santos, ¿no? A los santos nosotros no los adoramos, los veneramos, les reconocemos su amistad con Dios y su santidad, su rectitud de vida, y procuramos imitarlos para acercarnos más a Dios a través de ellos. La mayor santa es la Santísima Virgen, incluso más que cualquiera de los ángeles y que todos los santos juntos, ¿no? La santidad de la Virgen es enorme y sin embargo, por eso le llamamos Santísima Virgen María, y a mí me da tanto coraje que a la muerte le llamen Santísima. Qué tontería, ¿no? Pero es más bien la satánica muerte. Solamente a la Virgen le decimos Santísima, Santísima Virgen María. Y bueno, y sin embargo a la Virgen no la adoramos. La adoración solamente es a Dios. También a la Virgen la veneramos, pero la veneramos más que cualquier santo. Está por encima de cualquier santo y está por debajo de Dios. Bueno, entonces a San Judas también lo veneramos, San Judas y a San Simón también. Son intercesores ante Dios por nosotros. Y un gran intercesor San Judas Tadeo, un gran intercesor para las causas difíciles. Así que bueno, recuerdo en una ocasión que pedí un tiempo fuera del seminario y me lo concedieron, y entonces un padre me pidió que si lo apoyaba con una misión en Semana Santa, y fui a un pueblito que se llama Vicente Guerrero, que está en el territorio parroquial de Amatitlán, y ahí conocí a una señora que es maestra, que me platicó que su sobrinito estaba muy gravemente enfermo y que los doctores ya lo habían desahuciado. Ellos no se dieron por vencidos y comenzaron una novena a San Judas. Se dio el milagro y el muchachito sanó. El niño tenía como 8 años, algo así. Y además de haber sanado, porque ya comía muy bien, había estado muy flaquito por la enfermedad, estaba muriendo, ya estaba desahuciado. Además de haber sanado milagrosamente, también se hizo amigo de San Judas. Y la veracidad y la autenticidad de su amistad y de su fe sincera se muestra en lo siguiente. Dice la maestra que le había estado yendo muy mal en su trabajo porque no le querían pagar. Y entonces dijo, ya sé, le voy a decir a Lalito. Y entonces fue con Lalito y le dijo, mijo, oye, fíjate que está pasando este problema y este otro, dile a San Juditas que me haga el milagrito, no seas malo, ¿sí? Y se le queda viendo el niño y le dice, ay tía, tú no entiendes, ¿verdad? Y la tía se quedó pues sorprendida, ¿no? Y le dice, mi hijo, ¿pero por qué me dices tú eso? Y le dice, sí tía, tú no entiendes. Dice, ¿qué no te das cuenta que el que hace el milagro no es el de verde, sino el de blanco? Yo cuando me platicaron eso me quedé sorprendido, ¿no? De la fe de este muchachito, o sea, de este niño que, bueno, pues era una fe sincera, ¿no? Y una fe genuina, porque los santos no son los que tienen el poder. De hecho, el Evangelio de hoy, al final, termina diciendo que toda la gente procuraba tocarlo, a Jesús,
porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. O sea, la fuerza no sale de los santos, ni siquiera de la Santísima Virgen María, pero los santos la han llamado a ella la omnipotencia suplicante, que significa que todo lo puede, como Dios, pero todo lo puede por gracia, no por naturaleza, por gracia. Es la omnipotencia suplicante, ¿por qué? Porque con sus súplicas todo lo puede y todo lo alcanza. Bueno, esa es la Santísima Virgen, pero también hay santos cuya intercesión es muy fuerte y uno de ellos es San Judas. Y pues bueno, ya se ve muy claro en ese ejemplo. Hay que pedirle sobre todo la intercesión para que Dios nos dé la gracia de un corazón nuevo, un corazón que ame a Dios, un corazón libre de egoísmos, un corazón puro, un corazón agradecido. Pero también, ¿por qué no? Pedirle, si Dios quiere, que nos sane de nuestras enfermedades a través de la intercesión de San Judas y nos libere de todas nuestras esclavitudes. Pues que nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder, que es Dios, que es amor, que es misericordia, por intercesión de sus santos, hoy en especial por intercesión de San Judas y de San Simón, nos dé un corazón nuevo, que ame a Dios sobre todas las cosas y si Él quiere también se digne darnos la sanación y la liberación. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.